absolutamente convulsionado en esta jornada de miércoles y en vísperas de lo que es el Día de la Madre, con lo que representa para este barrio, para esta zona, la zona de la avenida Nazca, la avenida Avellaneda, la calle Bogotá, Bacacay, justamente la semana previa al Día de la Madre por las ventas. Fíjense la cantidad de vehículos policiales, hasta un carro hidrante tenemos aquí. ¿Y a qué se debe esto? A un mega operativo dispuesto por la justicia y que lleva adelante personal de la policía de la ciudad. Un mega operativo que tiene que ver con mercadería trucha, en este caso con ropa ilegal, ropa apócrifa. Se están realizando todavía en estos momentos y desde la madrugada 12 allanamientos simultáneos en toda esta zona, en varios locales, buscando mercadería en depósitos que funcionaban justamente como acopiadores de mercadería, presuntamente trucha, por eso la investigación de vendedores ambulantes. Allí radicó justamente la denuncia que lleva adelante la justicia porteña y que, reitero, llevó a que la policía de la ciudad desplegara un importantísimo operativo. Fíjense ustedes, estamos en plena avenida Nazca, como les decía, la semana previa al Día de la Madre. Los negocios explotan de gente que está comprando al por mayor y al por menor, justamente para este tipo de circunstancias. Y aquí vemos también vendedores que están esperando su mercadería, pero mercadería que no les va a llegar, por lo menos hoy, a sus manos, porque está siendo confiscada, secuestrada en estos momentos por personal de la policía de la ciudad. Aquí vemos guardia de infantería apostada desde muy pero muy temprano, desde hoy a la madrugada, en este local. Aquí estamos en Avenida Nazca 376, una galería con locales y depósitos. Aquí está trabajando la policía de la ciudad, fíjense por esta abertura, ingresa y sale gente permanentemente en este comercio. Pero así como vemos aquí este vallado, también lo hay hacia la zona de la calle Bacacay. Vamos a ir caminando junto a la gran cantidad de gente que hay aquí y los comercios que están abiertos justamente recibiendo a sus clientes que llegan de todo el país. Aquí hay que decirlo, para aquellos que nos están viendo desde cualquier rincón del país. En la ciudad de Buenos Aires es justamente uno de los epicentros de la compra de ropa para todos aquellos que vienen desde cualquier rincón justamente a abastecer a sus pequeños comercios. Gabriel, aquí encuentran buenos precios. Fíjense esta galería, la cantidad de gente que tiene trabajando. Sí. Gabriel, contanos un poquito, resumiendo entonces, de nuevo, ahí hay un operativo muy fuerte y efectivamente, ¿por qué? ¿Es por comercio ilegal? ¿Por trabajo en negro? Es una zona, obviamente, de mucha venta de ropa, indumentaria, en la calle Avellaneda, y después vamos a hacer otra salida con Gaby Prosperi por el tema aumento de precios, ¿no? Los textiles, la indumentaria ha aumentado más de 110% en el año y se nota según el INDEC la caída de ventas. Pero bueno, obviamente mucha gente va a la calle Avellaneda porque la ropa es más barata ahí. ¿Exactamente por qué es el operativo, Gabriel? No tiene que ver, Maxi, con talleres clandestinos. Aquí hemos hecho también varias coberturas respecto del trabajo esclavo en talleres clandestinos en esta zona, sobre todo. No tiene que ver específicamente con la confección de prendas, sino que aquí lo que se está investigando son locales que funcionaban como depósitos de ropa apócrifa, de ropa ilegal, que luego eran vendidas en la calle. Son depósitos en donde se acopiaban. Por ejemplo, vendedores de aquí, comerciantes, nos han dicho temprano por la mañana que ellos alquilaban locales que funcionaban como depósitos para determinadas personas que vendían en la calle y que desconocían si esa mercadería era trucha o no, pero sí sabían que había alquileres justamente de locales que tenían que ver con este acopio de mercadería que luego se vendía en las calles. Eso es lo que se está investigando en este momento. Pero un detalle, Maxi, respecto del operativo. No es que se hace a granel, la ropa no se secuestra a granel una vez que llegan los investigadores allí. No, el juez que entiende en la causa quiere que prenda por prenda se justifique que no está hecha de forma ilegal, que no está bajo el ala de la ley
que establece justamente la mercadería ilegal, la venta de ropa de forma legal. Por lo tanto, prenda por prenda se está haciendo en uno de los galpones aquí, de los más grandes, más de 1000 bultos, para que tengan ustedes una dimensión de lo que se está secuestrando en estos momentos. Prenda por prenda el juez ordenó que se saque fotografía y se establezca si esa prenda es o no ilegal. Por lo tanto, si esto empezó por la madrugada, todavía tenemos varias horas de operativo aquí. Bien, Gaby Prosperi, volvemos ahí en cualquier momento cuando nos llames, porque hay un operativo muy grande ahí en la zona y después vamos a recorrer un poquito qué pasa también con el tema Manteros, ¿no? Pero esto es una organización más importante, según vos contás, Gabriel, de lo que se llama fraude marcario, ¿no? De ropa con marcas apócrifas. Gaby Prosperi, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento ahí a la calle Avellaneda. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. Obviamente nos vamos a meter de lleno con el nuevo dólar tarjeta que anunció ayer el Ministerio de Economía. Un dólar tarjeta para pagos en el exterior que arranca a partir del día de hoy mismo en 314 pesos, que es el dólar oficial minorista, el dólar de Banco Nación, que hoy estaba en 157 pesos. Va cambiando día a día, se le suman el 30% del impuesto país y el 45% de retención de ganancias y bienes personales. Hasta ahí es lo que teníamos hasta ahora. Y ahora se le va a sumar 25% adicional de retención de bienes personales. Es decir, 100% de impuesto. Al dólar minorista, 100% de impuesto, es el doble. 314 es lo que está cotizando hoy el dólar tarjeta, y es el dólar más caro en este momento que hay. Ahora van a ver del ramillete de dólares, por lo menos 10 dólares de referencia que hay en la Argentina en este momento. Va a seguir el dólar tarjeta de 275 pesos hoy, pero va subiendo también todos los días con el dólar, obviamente, oficial minorista, que es el dólar minorista más 75% de impuesto. Eso sigue sin cambio. Hasta 300 dólares mensuales va a seguir el dólar tarjeta hasta 300 dólares mensuales. Eso sigue efectivamente hasta ahora. A ver, me ayudan, vamos acompañándonos cuando lo voy contando, porque si no, así como la gente está totalmente confundida con la cantidad de dólares que hay, están todos confundidos. No, pero este es otro dólar. Este es el dólar importaciones de lujo. Por eso, vamos despacito, despacito, como decía Fonsi. Vamos despacito porque si no va a haber todo un... Empezamos de nuevo. Vamos de nuevo. Arrancamos con el dólar nuevo tarjeta, 314 pesos, como les decía, que es el dólar minorista más el 100% de impuestos. Hasta ahí vamos bien. Es el primero de los dólares, el nuevo, en este momento el dólar más caro que hay en la Argentina. El nuevo dólar tarjeta, que se le adicionan 100% de impuestos. En segundo lugar, como les decía, va a haber un dólar tarjeta, pero hasta 300 dólares mensuales a 275 pesos, porque a ese dólar es el dólar minorista más 75% de impuesto. El impuesto país más 45% de retención de ganancia y bienes personales. En tercer lugar, hay un nuevo dólar importaciones de lujo. Es otra de las novedades de ayer, que arranca hoy en 300 pesos. Esto es dólar mayorista, que es el dólar de importación, más 100% de impuesto. En este nuevo dólar de importaciones de lujo están, por ejemplo, jet privados, motos de agua, hay vehículos de alta gama, hay embarcaciones de uso recreativo, relojes, bebidas alcohólicas premium, máquinas tragamoneda, de todo el tema para minar, máquinas de minado de criptomonedas, piedras preciosas. Bueno, todo eso va a tener hoy 100% de impuesto y se va a importar a un dólar de 300 pesos, que es el dólar mayorista más 100% de impuesto, es decir, de 150 a 300. Después va a haber, como hasta ahora, el dólar ahorro. El dólar ahorro
es el dólar dentro del cepo, hasta $200 se pueden comprar y está cotizando hoy a 260 pesos, que es el dólar minorista más 65% de impuestos. 10% menos que el dólar tarjeta tradicional. Esto sigue sin cambio, pero claro, hay muchas restricciones porque es el dólar que ha quedado más barato, 260 pesos, y $200 por mes. El Banco Central está poniendo muchas restricciones. Si alguien cobró de una empresa, por ejemplo, que pagó salarios a través del ATP en la pandemia, no puede acceder. Si en algún momento alguien accedió a un IFE, no puede acceder. Si alguien sacó una refinanciación de tarjeta de crédito con tasa subsidiada, no puede acceder. Y así un montón de restricciones porque el Banco Central obviamente no quiere largar los $200 por cabeza a un precio bastante más barato. Bueno, y ayer también el tercer dólar que se crea, además del nuevo dólar tarjeta a 314 pesos, además del dólar para importaciones de lujo, pongámosle el dólar moto de agua, a 300 pesos. Se crea un tercer dólar a partir de hoy también, que es el dólar Coldplay o el dólar Show Internacional, que es un dólar para actividades artísticas, deportivas y otras. Por ejemplo, viene ahora en noviembre Nadal, como hablamos ayer con el empresario que lo trae, y para pagarle a Nadal y a Casper Ruud, que es el que va a jugar contra Nadal, obviamente hay que girarle dólares, no le van a dar pesos para que quedan con los pesos que van a hacer fuera de Argentina. Entonces hay que girarle dólares. Bueno, ese dólar va a ser un dólar que arranca hoy en 195 pesos, que es el dólar mayorista, el dólar de importación, 150 pesos, más 30% del impuesto país, hoy queda en 195 pesos. Y todo se va moviendo para arriba. Esto ya ha generado en el día de hoy presión sobre el dólar blue, porque veamos todos los dólares que tenemos en la Argentina, los 10 dólares por lo menos que tenemos en la Argentina. Tenemos todos estos dólares en la Argentina. El dólar mayorista, que el gobierno es el que no quiere devaluar, porque considera que si lo devalúa de manera abrupta, le pega un salto de 30, 40%, nos vamos a hiperinflación, nos vamos a una inflación 200%, cualquier cosa, porque ya con las mini devaluaciones diarias de 6, 7% mensual, estamos en una inflación de 100%. Y hay muchos precios que están referenciados todavía con ese dólar oficial mayorista de 150 pesos, fundamentalmente alimentos. De hecho, esa suba del dólar que ha quedado totalmente barato y desfasado del 150 pesos, la suba más rápida que está haciendo el gobierno desde septiembre, está también retroalimentando una inflación más rápida, sobre todo en alimentos, que viene corriendo al 8% mensual. La inflación de alimentos viene corriendo al 130, 140% anual. Si esto se anualiza, lo que ha pasado en los últimos 3 meses, vamos a una inflación de alimentos totalmente descontrolada. Pero el gobierno dice, hago cualquier maniobra con tal de no soltar el ancla del dólar oficial mayorista. El dólar minorista, que es un dólar testigo, nadie puede comprar el dólar minorista, es simplemente de referencia, 157 pesos. El dólar Coldplay, que es el dólar para show internacional, que ha quedado en 195. El dólar Netflix, que me olvidé de contar, digamos, estaba ahí dentro de los dólares que no se modifican. El dólar para aplicaciones, para Netflix, para Spotify y otras aplicaciones, es un dólar que es el dólar oficial minorista más 53% de aumento de impuestos. Es decir, es 8% del impuesto país, no es 30, es 8% del impuesto país, más 45% de retención de ganancias y bienes personales. Eso da el dólar Netflix, un dólar de 240 pesos. Después tenemos el dólar ahorro, hasta $200 por mes, 260. El dólar turista, hasta $300, 275 pesos. El que no se modifica, sigue como hasta ahora. El dólar blue, que hoy está picando alrededor de 290 pesos, ayer estaba en 280, porque obviamente le han puesto un dólar más alto y aquel que tiene que pagar un paquete al exterior va a buscar los dólares al blue, que está más barato, que en vez de pagarlo ahora con la tarjeta de crédito. El dólar bolsa en 2.92 también está demandado para arriba en el día de hoy, que es el dólar en blanco, al cual dolariza aquel que tiene depósitos en blanco en el sistema financiero, no va a comprar al blue, hace un clic en el home banking y compra a través de este dólar financiero de 292 pesos. Y el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas,
309 pesos. El dólar más caro es el que inaugura hoy el gobierno, 314 pesos. Y es un tanto ridículo, digamos, porque el gobierno mismo está generando dos cosas. Por un lado, el gobierno oficializa que la brecha cambiaria oficial es del 100% y no puede bajar del 100%. Es decir, el gobierno dice, miren, yo al dólar oficial le pongo 100% de impuesto y de ahí para arriba van a ir todos los dólares. Porque yo tengo un dólar legal, que además es bastante masivo, porque movía 700, 800 millones de dólares por mes, que le pongo un piso de 314. Este dólar, por ejemplo, a fin de mes va a estar en 330, 340. A fin de año puede estar en 360, 370. Depende de cómo se mueva el dólar oficial minorista. Si tenemos el minorista en 200 a fin de año, si aceleran la devaluación del tipo de cambio oficial, que es muy probable, y el dólar tarjeta en diciembre, que es el momento aparte pico, digamos, de compra y demás, va a estar en 400 pesos. Y si el dólar tarjeta oficializado por el gobierno está en 400 pesos, ¿dónde van a estar los otros dólares? Arriba de eso, o alrededor de eso. Entonces, primera señal que envía el gobierno es, brecha de 100% no se puede bajar, me rendí. Se rindió el gobierno. El equipo económico se rindió. Más allá de las discusiones con el Fondo Monetario y demás, dice, la brecha la cristalizo en 100%. El segundo efecto negativo es que directamente generás demanda, obviamente, en los dólares libres y básicamente en el dólar blue. Había otras propuestas que estaban dando vuelta, entre ellas era desdoblar directamente el tipo de cambio, que haya un dólar financiero que empezara a cotizar libremente y meterle demanda a ese dólar financiero, que no necesariamente tenía que estar arriba de 300 pesos. Sí, iba a estar a 300 pesos y mandabas ahí toda la demanda de lo que reprimías en el oficial, pero por ahí le podías meter a ese dólar financiero algo de oferta. Había propuestas. Bueno, que parte de las exportaciones o parte de exportaciones del conocimiento se liquiden en ese dólar financiero y que haya un equilibrio ahí. Pero no que consolides a través de impuestos directamente 100% de brecha. Y la otra cuestión que se ve con mucha preocupación, insisto, es que estos dólares de 300 pesos son dólares recontra altos para la Argentina. Son dólares verdaderamente muy altos. Ahora que el gobierno ya claudicó, digamos, de la idea de bajar la brecha también bajando el techo. Digamos, este es el piso. Y todo se tiene que ir ajustando según la devaluación del tipo de cambio oficial. Ahora vas con el tipo de cambio oficial, el 7% mensual. Bueno, este dólar de 314 va a subir 7% por mes. Entonces, ojo que lo que estás enviando como señal, primero que hay dólares por todos lados, que hay desdoblamientos pero sin formalizarlos, que lo estás haciendo vía impuestos, sumándole un costo adicional. Y por otro lado, ojo que estás enviando la señal de que este dólar te quedó pero recontra atrasado. Le estás diciendo a todo el mundo, miren, como este dólar que tengo en 150, sé que es un dólar regalado y el Banco Central con este dólar no tiene reservas y tiene una demanda infinita de dólares a 150, bueno, empiezo a inventar distintos dólares para racionar la demanda o para estimular la oferta. En el medio acá hubo un dólar de 200 pesos el mes pasado para la soja. ¿Se entiende? Entonces estás en una situación un tanto complicada, porque estás poniendo parche sobre parche, me imagino, para ganar tiempo y ver qué haces con este dólar mayorista. Ahora, ¿qué vas a hacer con este dólar de 150? Bueno, todo el mundo sabe qué van a hacer con el dólar de 150. La pregunta es, ¿cuándo lo van a hacer? Es decir, todo el mundo sabe que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial en la Argentina. La pregunta es cuál va a ser la magnitud de la devaluación. Si va a ser una devaluación controlada del 7-10% mensual o va a ser una devaluación más desordenada, un salto abrupto que te desancle todavía más los precios de la economía. Está Sebastián Pesati, que es dueño de una agencia de turismo, y lo tengo a Claudio Loser en Washington, ex funcionario del Fondo Monetario Internacional. Empiezo por vos, Sebastián. Bueno, ¿cómo estás viendo esta nueva medida? El dólar tarjeta a partir de hoy en 314 pesos.
O A ver, Maxi, 315. sí, con la misma preocupación que lo está viendo todo el mercado, mismo lo que vos estabas transmitiendo recién a tu audiencia, es un dólar más que lejos creo de hacer que la Argentina se pueda ahorrar algún dólar, lo que genera es más incertidumbre, más especulación, y la especulación se ve por el lado de la suba que tuvo hoy el dólar blue, con lo cual difícilmente tenga un resultado efectivo o lo que esté buscando el gobierno para cuidar las reservas del Banco Central. En la operatoria, ¿qué cambia a partir de hoy con los clientes? Creo que incluso a partir de ayer. ¿Ya se estaba exigiendo dólar billete? No, bueno, esos son reacciones que ante la incertidumbre se generan en el mercado. Hay operadores que trabajan a nivel mayorista en lo que es la prestación de servicios en el exterior, que sí o sí se tienen que cuidar, porque acá siempre estamos con el temor de que nosotros cobramos pesos y que las condiciones cambien al día siguiente o en el corto plazo y que esos pesos que el cliente nos dio no nos permitan hacer frente a los servicios que nos contrató. Eso es algo que lamentablemente tenemos en nuestro rubro, ya que nosotros primero cobramos y después transferimos. No vendemos bienes que se importan y luego se venden. Pero en cuanto a lo que me preguntás vos, Maxi, de qué cambia, y que cobramos un nuevo impuesto, un tercer impuesto sobre el dólar oficial. Claro, ustedes siempre, las agencias acá, facturan en pesos. Hacen el cálculo y dicen, bueno, es tantos pesos, pagame. Bueno, ¿cómo lo vas a pagar? Pagámelo en pesos. Si vos tenés dólar, andá a venderlo al Blue o donde sea, pero pagame acá en pesos. No sé, alguna agencia puede ser que acepte los dólares. No, pero... Maxi, ahí sí. A ver, te corrijo ahí. Sí aceptamos dólares. Si el cliente nos paga en dólares, no se liquida ningún tipo de impuesto, las facturas se hacen en dólares. Directamente. Mira vos. Sí. Lo que pasa es que hoy no hay incentivos y lo que busca el gobierno, eso suele pasar cuando la cotización del dólar blue está muy por debajo de lo que cotiza el dólar oficial. Perdón, de lo que cotiza el dólar turista. O sea, si vos tenés un dólar turista que te cotiza en 314, como va a estar ahora, y tenés un blue a 270, y sí, el cliente va a decir, pero ¿para qué me voy a andar gastando? Mucha de la gente que viaja tiene sus ahorros en dólares y hace frente a ese viaje liquidando sus ahorros. Obviamente, ningún argentino liquida sus ahorros en dólares en el mercado oficial, de la misma manera que ningún extranjero que viene a visitar Argentina liquida sus divisas para hacer frente a sus gastos en el mercado oficial. Siempre todos le recomiendan a algún turista que tiene un conocido en Argentina dónde puede ir a liquidar esos dólares. Bueno, pasa eso. Lo que pasa es cuando se invierte esa brecha y pasa a estar el dólar turista por debajo del blue, ya no hay más incentivo para parar en dólares. Pasa que... No, está bien, y cuando están bastante similares, vos decís entre el blue y el... que es un poco, si el blue se acerca de nuevo a los 300 pesos, va a seguir conveniendo pagar con la tarjeta de crédito, porque además hay una parte grande de impuestos que después te lo tomás, más allá de que se deprecie por la inflación. Sobre todo en esta parte del año, ¿no? Porque después la devolución de impuestos, sobre todo toda la gente que hace declaración jurada de ganancias y demás, ahora en, no sé, en 6 meses, 7 meses, en mayo ya lo puedes descargar, todos esos impuestos, ese 100% de impuestos. Exactamente. Lo que pasa es que cuando esos $2 se ponen muy juntitos, ya deja de estar ese incentivo. En este momento, si nos sentamos en la foto de la hora, se puede vislumbrar que haya un incentivo para que los clientes paguen directamente en dólares. Pero hay que ver cómo reacciona el dólar paralelo y si se come esa brecha. Claro, hay que ver cómo reacciona ahora el dólar paralelo. Sí, una alternativa que tenía el gobierno, porque de acá siguen saliendo dólares de la Reserva del Banco Central, digamos, se encareció a 100% más caro, a 315, pongamos el dólar tarjeta para pagar viaje del exterior, pero el que pone los dólares cada vez que alguien paga con la tarjeta de crédito un servicio del exterior es el Banco Central. Digamos, es el que envía los dólares al hotel en el exterior, a la contratación de Booking o de Airbnb, o el pago en un restaurante en el extranjero, o lo que fuera. Es decir, los dólares siguen saliendo de la Reserva del Banco Central, pero a un precio más caro. El punto es si encontraban alguna fórmula que generara directamente, decir, no, miren, no hay dólares para
tarjetas en el exterior, no hay dólares de la Reserva del Banco Central, vayan a buscar los dólares al blue o usen los dólares del colchón el que lo tenga. Si esa fórmula se implementaban, claro, tenía el riesgo de presionar sobre los dólares alternativos. Pero hay algunos que creen que hubiese sido mejor, digamos, que hubiese sido blanquear una fórmula de un dólar alternativo, ¿no? Un dólar para los viajes al exterior que no estuviera vinculado con el dólar oficial. ¿Vos cómo lo ves, Sebastián? Maxi, lo que pasa es que ahí siempre tenemos que hablar de que es un país no solo tiene egreso de dólares. O sea, si no vemos esto como una balanza y no generamos también, porque estamos generando o se está buscando generar estos desincentivos para los consumos en el exterior, pero no se genera ningún tipo de incentivo para que el extranjero que visite Argentina, y esto hablando siempre de turismo, haga sus gastos a través de un medio de pago. No, pero por eso, a ver, Sebastián, eso es lo que yo decía, directamente, dólar financiero turismo o dólar tarjeta financiero. Todo el que ingrese a la Argentina y que venga a hacer gastos acá a través de la tarjeta de crédito se liquida a ese dólar, que es un dólar de 300 pesos. Y todo el que viaje al exterior se paga en ese dólar, digamos, un dólar donde se mueva oferta y demanda. Totalmente de acuerdo ahí, Maxi, con lo que vos decís. Eso haría que podamos ver una balanza y ver realmente cuál es el equilibrio, porque hoy el extranjero que visita Argentina no está para nada incentivado a consumir con su tarjeta de crédito, y el extranjero que viaja al exterior está totalmente incentivado a usar su tarjeta de crédito para consumir. Entonces, tenemos que equilibrar ese nivel de incentivos y tratar de que se maneje todo a través de un mercado formal. Tanto los viajes de los argentinos al exterior, claro, como de los extranjeros hacia Argentina. Estamos en un mercado, el de pago de tarjeta al exterior, en el cual en los últimos 2 meses de la Argentina salieron 800 millones de dólares. Y por ese mercado de tarjetas a la Argentina ingresaron 30 millones de dólares. Cuando antes del cepo, antes de diciembre de 2019, ingresaban 250 millones de dólares mensuales o 300 millones de dólares mensuales. Es decir, estamos en un mercado totalmente desequilibrado. Yo decía, bueno, abran un mercado financiero, si hay mucha demanda ahí hoy y hay temor de que ese dólar se dispare, pónganle un poco más de oferta a ese dólar financiero. Pónganle además exportaciones de servicio del conocimiento, pónganle, qué sé yo, alguna exportación que sea fácil liquidar a ese valor, que además sería un estímulo muy grande al sector que tenga esas exportaciones, ¿no? Pero bueno, lo sumo a Claudio Loser. Loser fue durante 30 años funcionario del FMI. No hace falta hablar con Loser para saber que el FMI está en contra de todos estos tipos de doblamiento, dólares múltiples y demás. Falta leer el informe que publicó el Fondo Monetario el viernes pasado, que ahora lo vamos a comentar, donde el fondo se cubre por todos lados respecto a Argentina. Apoya a la Argentina, elogia la conducción del ministro de Economía Sergio Massa, pero dice hay riesgo por todos lados en la Argentina el año que viene. Ahora vamos a repasar cuáles son esos riesgos y además pide un ajuste fiscal para el año que viene que yo veo muy difícil de implementar y con altísimo riesgo político para el gobierno el año que viene. Porque dice es la única ancla que puede tener esta economía donde la inflación, lo dice textualmente, está totalmente desanclada. Loser, ¿cómo está viendo esta nueva medida del dólar tarjeta? Con todo respeto a las autoridades, me parece una continuación de una política estúpida cambiaria. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, lo que estaban diciendo ustedes, la necesidad de tener un sistema mucho más sencillo. Yo no creo que fuera de 3 o 4 países, que aparte de Venezuela, que haya países que tengan tantos tipos de cambio como la Argentina. Que además lleva a que la gente, en vez de utilizar su tiempo en forma razonable para crear productividad, viven haciendo vueltas, lo que muchos años atrás se llamaba la bicicleta de este, la bicicleta del otro, todo tipo de tramoyas y de corrupción y de acomodo, porque de acuerdo a las necesidades la gente va a determinado tipo de cambio diferente. Habiendo dicho esto, o sea, yo soy
un defensor del tipo de cambio único, el fondo también. Yo creo que la Argentina tiene que tener en este momento dos tipos de cambio. Creo que el tipo de cambio para exportaciones, que es lo que da de comer a la Argentina, es ridículo, y también creo que en los precios ya está incorporado un tipo de cambio de entre 250 y 300. A ver, ese es el gran interrogante, ¿no? Veamos un poquito todos los dólares que tenemos. Obviamente acá no hay cuestiones ideológicas. El gobierno está trabajando a través del Ministerio de Economía muy en sintonía con el equipo económico del Fondo Monetario. Hay un temor enorme, enorme a la espiralización de la inflación. Es decir, vamos a una inflación, ahora vamos a ver, Argentina está número 4 en el mundo. De los 182 países relevados por el FMI, la Argentina tiene la cuarta mayor inflación del mundo para este año y también prevista para el año próximo, con el riesgo de que esa inflación sea todavía mayor, que una inflación de 100% pueda espiralizarse, ¿no? El gran temor que hay es cómo salís de este dólar de 150 pesos para ir a un dólar más elevado y que eso no se traslade en una inflación mayor a la que estamos teniendo de 7% mensual, 8% mensual de alimentos. ¿No hay un riesgo muy grande, digamos, si se hace una unificación del tipo de cambio o una devaluación del tipo de cambio oficial, Loser, de que eso ocurra, que se espiralice la inflación? Yo creo que habría un golpe inicial, pero si esto se acompaña con una política fiscal, llamémosla dura, y una política monetaria como la que se está llevando, que es menos expansiva, eso no pasaría a espiralizar la inflación. Por supuesto, hay todo tipo de elementos que son las negociaciones, las paritarias, las negociaciones de ese tipo, que son en realidad, yo creo, un motor más importante de la espiralización que el dólar mismo. Yo creo que estamos demasiado mirando, digamos, el síntoma y no el problema en sí mismo. La experiencia, hay todo tipo de experiencia. En la Argentina hemos tenido devaluaciones muy fuertes con gran inflación porque no se miraba la parte fiscal. En otros países hemos tenido devaluaciones importantes y han sido absorbidas con un golpe inflacionario por una sola vez. Yo entiendo de que esto suena muy técnico, teórico, pero es realmente la expresión de la práctica internacional. Ahora, después quiero volver con Loser al tema Fondo Monetario. Lo que sí es seguro que ir toqueteando por todos lados, ir poniendo estos parches, y no haces más que agravar la expectativa de devaluación. Porque el mes pasado diste 200 pesos para la soja. Ahora le ponés 315 para el turismo. Es decir, estás enviando por todos lados la señal de que tenés totalmente desalineado el tipo de cambio oficial. Y bueno, si vos no frenás la expectativa de devaluación, todo el que te está importando a 150 pesos te recarga un 40% sobre precio para cubrirse la eventual devaluación, entre otras cosas porque el que importa después tiene que pagarlo a los 120 días, a los 180 días, normas que ha puesto el propio Banco Central. Y como no sabe cuál va a ser el tipo de cambio dentro de 6 meses, y le recarga 40-50% a todos los precios para cubrirse sobre eso. Eso ya estuvo ocurriendo desde junio, y de hecho ahora empiezan a pagarse importaciones que se realizaron en junio, por ejemplo, o en mayo, se pagan recién ahora, a partir de noviembre, diciembre, hay un stock de pago de importaciones muy grande, por eso el Banco Central está tan cuidadoso con las reservas, con los dólares que tiene, porque tiene que pagar un stock de importaciones, gente que importó productos que ya se vendieron en el mercado local y que ahora hay que pagarlo con el dólar oficial. Ahora, lo insólito es que el Banco Central lo largó al dólar oficial y el importador le recargó 30-40% a los precios, retroalimentando la inflación porque cree que va a haber una devaluación que hasta ahora no ha habido en el tipo de cambio oficial. Pesati, vuelvo al tema del dólar tarjeta. El gobierno dice hasta 300 dólares por mes pasa el 93% de las operaciones de tarjetas con el exterior. Entonces vuelvo a ese dólar de
314, 315 pesos hoy. El gobierno dice, eso va a afectar a 200.000 personas nada más, porque yo tengo acá los registros, dice la AFIP, muestra que hay 2.800.000 personas que hacen gastos desde la Argentina o en el exterior con tarjeta de crédito, pero están por debajo de los $300 mensuales. ¿Eso es así? A ver, Maxi, esos datos el Banco Central los guarda bajo 7 llaves, pero con ese dato que vos estás dando, está claro que el turismo no es lo que moviliza la salida de divisas con tarjeta de crédito. Cualquier persona que viaja al exterior, por menos días que viaje, no gasta menos de $300. Con lo cual está claro que los gastos que están por debajo de $300 no son por turismo. Y como vos decís, es un dato que yo no tengo, lo estoy tomando lo que vos decís, representa el 93% de la erogación. Es algo que nosotros desde la Federación de Agentes de Viajes venimos planteando al gobierno y al Banco Central que se pueda tener una mejor discreción a la hora de evaluar cuáles o de discriminar cuáles son los gastos reales por turismo con las tarjetas de crédito emitidas en bancos argentinos. Está claro, está claro. A ver, escuchémoslo a Horacio Rodríguez Larreta, que habló de las nuevas medidas del gobierno respecto a el dólar tarjeta. Cande. Sí, estuvo muy duro, pero fue, te diría, casi en un tono cómico, porque lo dijo casi con un poco de humor. Horacio Rodríguez Larreta dijo que se perdió, que ya no sabe cuántos tipos de cambio hay en el país, haciendo mención a la implementación de las normas con los nuevos tipos de dólares que salió ayer. Creo que tenemos un video para escucharlo. Ah, no, tenemos unas placas, mira. Acá está, me perdí, no sé cuántos tipos de cambio hay. Es imposible que alguien invierta a largo plazo en la Argentina. Esto, la debilidad de Argentina como país donde no podrían llegar inversiones debido a la multiplicidad de cambios, es algo que remarcó Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y hasta Lilita Carrió. Lilita Carrió dijo que ni en la Venezuela de Chávez hay tantos tipos de cambios. La verdad es que todos Juntos por el Cambio salió a pegarle duro a la medida que dispuso el gobierno ayer, tanto con el dólar Qatar como con el dólar Cultura o el dólar Coldplay, porque aseguran que esta multiplicidad de tipos de cambios marea y desalienta cualquier tipo de llegada de inversiones. Bien, Sebastián Pesati, gracias. Quiero completar con Loser este tema, ¿no?, de las advertencias del Fondo Monetario. El fondo publica el viernes pasado, hace un release, hace una difusión de todos los documentos que negoció con Argentina. Esto es algo que viene haciendo el fondo en los últimos años para elevar la transparencia de los programas en curso. Entonces, releva el Staff Report, que es el informe que hacen los economistas del FMI, la discusión de política económica que tienen con el equipo económico argentino y cuáles son las metas y cumplimiento de metas del programa en su segunda revisión. Quiero repasar rápidamente para que vean la advertencia que hace el FMI respecto a lo que está ocurriendo con la Argentina. Dice el fondo, primera advertencia, ¿no? La inflación se ha acelerado a niveles muy altos y preocupantes, los riesgos permanecen elevados y probablemente crezcan a medida que se acerque la elección presidencial. Y después agrega, en especial, dado los persistentes interrogantes en relación a las constantes diferencias sobre el rumbo económico dentro de la coalición de gobierno. Lo escribe en el documento oficial el Fondo Monetario, que dice, miren, nosotros estamos viendo, hablamos con los funcionarios acá, que sigue habiendo diferencias respecto al rumbo económico de la coalición de gobierno. La persistencia de la alta inflación y el bajo crecimiento puede agravar el descontento social y debilitar el apoyo al programa económico. Está hablando del año que viene. Y ahora van a ver por qué el propio fondo, que sugiere un ajuste fuerte en áreas muy sensibles, está reconociendo que esta situación puede agravar el descontento social y debilitar el apoyo al programa económico. Estos riesgos pueden crecer rumbo a la elección presidencial de octubre de 2023. Podrían intensificarse las presiones por salarios y aumentos del gasto.
y elevarse las dificultades para implementar las reformas de subsidios. Tiene que haber aumentos tarifarios fuertes el año que viene para seguir recortando subsidios. Y asistencia social, hay un recorte fuerte de la asistencia social el año que viene en el acuerdo con el fondo, y en conseguir la refinanciación de la deuda en pesos. Toda la deuda en pesos se ha pasado para agosto del año que viene, cuando son las PASO, si no se refinancian, todos esos pesos van a correr al dólar. Esta es la advertencia de base del fondo. Lo que me interesaba ver, Loser, conociendo usted la dinámica en el FMI, es que en este documento, a ver si me pueden seguir, quiero mostrar el documento que publicó, que tiene 110 páginas el FMI, que se puede consultar en la propia página del Fondo Monetario. Quiero mostrar el ajuste que exige el fondo, dice, para que estos riesgos no se disparen el año que viene. El fondo dice, hay que hacer un ajuste fiscal muy fuerte el año que viene, porque si no el ajuste va a ser desordenado, es decir, va a ser vía mercado. Inflación, disparada del dólar, espiralización. El ajuste lo hace el mercado. Y para eso el fondo dice, bueno, hay que hacer un ajuste, hay que anclar la expectativa de esta economía. ¿Cuál es el ajuste que exige el fondo? En este gráfico, por ejemplo, el fondo muestra cómo Martín Guzmán había dejado el gasto real creciendo al 12% por arriba el primer semestre de este año, por arriba de la inflación, es decir, una expansión fiscal del 12% en términos reales, y cómo Massa, con distintas medidas, ha logrado bajar la liñita esta azul casi a una caída, un recorte del gasto en términos reales de casi el 5%. Es decir, el gasto público está creciendo 5% por debajo de la inflación. Eso es un ajuste en términos reales y está logrando Massa con esas medidas de emergencia, el FMI lo elogia, encarrilar el acuerdo con el fondo. Pero esto es lo que había dejado Guzmán. Dice el Fondo Monetario, había una situación que estaba totalmente desordenada. Ahora, dice el FMI, un ajuste en la posición fiscal y en el fuerte control de gastos es necesario este año para restablecer el orden fiscal y alcanzar la meta del déficit fiscal primario de 2,5% del PBI para 2022. Es decir, dice que hay que seguir con un ajuste fiscal fuerte este año hasta fin de año. Y estos esfuerzos, dice el FMI, son sostenidos por acciones en curso, por acciones que está aplicando el gobierno. Uno, la mejora en la focalización de los subsidios, energía, agua y transporte, lo que sabemos, la suba de tarifa, pero además la quita de subsidios al 30% de los usuarios. Dos, racionalización de la asistencia social y la nómina del sector público salarial, es decir, congelamiento de planes sociales y de salarios públicos, de la nómina salarial de empleados públicos. Y tres, adelanto de una porción de los anticipos de ganancias a las empresas, dice el fondo, aunque eso significan impuestos que no se van a cobrar el año que viene porque se están adelantando para cobrar a este año. Pero lo que quiero mostrar es que además de decir, bueno, está bien, lo que está haciendo Massa es por el buen camino para cerrar este año con 2,5% de déficit fiscal, lo que pide el fondo para el año que viene, que es un año electoral, es un ajuste adicional. Porque dice el FMI, esfuerzos adicionales serán necesarios el año próximo para alcanzar la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. Y acá viene la sorpresa. El ajuste subyacente se estima en 0,9% del PBI, a valores de hoy son 900.000 pesos. ¿Qué significa esto? Pongamos la placa donde estoy contando esto, porque ahí no se ve nada. Lo que estoy contando es que el fondo le dice al gobierno, miren, ustedes tienen que bajar el déficit de 2,5% del PBI este año a 1,9% del PBI el año próximo. Pero el ajuste tiene que ser mayor, tiene que ser de 0,9% del PBI. De 2,5 a 1,9 y 0,6. El ajuste tiene que ser de casi un punto del PBI. ¿Por qué? Porque el fondo no le permite al gobierno utilizar como recurso extraordinario 0,3% del PBI este año la diferencia de evaluación de la emisión de títulos SER, una cuestión técnica, un artilugio contable que usó el gobierno para inflar los recursos fiscales. Con lo cual, el ajuste el año que viene es de casi un punto del PBI, en el año electoral. ¿Y dónde va a ser el ajuste el año que viene, según el FMI? El ajuste en 2023 incluye
Reducción en subsidios, 0,5% del PBI, mayormente en energía y también algunos ahorros en agua y transporte. Es decir, el fondo le está diciendo, en pleno año electoral, tienen que seguir aumentando fuertemente las tarifas de servicios públicos, igual o más que la inflación, para seguir reduciendo subsidios y quitando subsidios. 2, y es lo más importante, racionalización en la asistencia social, 0,7 puntos del PBI. Son casi 600.000 millones de pesos de recorte de planes sociales que está pidiendo el fondo en el año electoral al gobierno, reflejando el desarme de los bonos de emergencia, esfuerzos por evitar superposiciones de beneficios e incentivos para el ingreso al mercado laboral, es decir, que toda la gente salga de los planes sociales y se vaya al mercado laboral. Es un requisito fuerte, más allá de que el gobierno está bien que racionalice los planes sociales. Bueno, queda un minuto de Loser, porque quiero descargarlo esto con Loser, por favor. Bueno, pero por favor, retomemos. Me dicen que se corta en un minuto el Zoom de Loser. Bueno, pero retomémoslo. Loser, si se puede quedar, porque me interesa un poquito la opinión respecto a esto. Bueno, y 3, la continuidad de las restricciones sobre los salarios públicos, transferencias a provincias y la adhesión a la fórmula de indexación de la jubilación. Es decir, no indexar más por la fórmula de jubilación, no pasar nada, ningún plan social, nada a indexar y básicamente poner restricciones al tema de aumento de salarios públicos, transferencia a provincias y demás, algo que se viene haciendo. Hice el fondo y hace los cálculos. Estos ajustes son necesarios para crear espacio para los proyectos de infraestructura prioritarios, básicamente el gasoducto de Vaca Muerta, así como también a los costos asociados a la realización de las elecciones presidenciales de 2023. 0,15% del PBI, es decir, 135.000 millones de pesos a valores de hoy. Le dice el fondo, miren que les hice el cálculo de cuánto van a gastar el año que viene en la elección presidencial. Así que o hacen estos ajustes por acá, o si no van a tener que hacer ajustes en obra pública, en ajustes adicionales, porque la elección la van a tener que hacer. Lo que quiero decir es, en un año electoral, el fondo pone en el documento en el cual aprueba las metas y acompaña al gobierno y le da respaldo para refinanciar todos los vencimientos, un ajuste que políticamente, bueno, va a generar mucho ruido dentro de la coalición de gobierno. ¿Está Loser? ¿Está Loser? Bueno, la pregunta es cómo se va a realizar esto. La pregunta es cómo se va a realizar y cuál va a ser la dinámica para esto. Voy avanzando con algunos otros temas pendientes. En un ratito vamos a hablar con Leo Piccioli sobre el reemplazo del empleo por parte de los robots, algo que está pasando en el mundo y que también está pasando acá en la Argentina. Y vos tenías respecto al dólar tarjeta la pregunta de qué pasaba con los free shop. Sí, Candelaria. se la hice a gente del Ministerio de Economía, porque fíjate que si vos vas hoy a un free shop argentino, o sea, vas en avión o en barco, salís de la Argentina y tenés la posibilidad de comprar algo en un free shop, los precios de los productos que vos comprás están en dólares. Pero cuando llegás a la caja, el cajero te dice, perfecto, es tanto en pesos, porque lo convierten a un dólar oficial, a un dólar de 150 pesos. Y te dice, ¿lo quiere pagar en pesos? Por supuesto que todo argentino que tenga una tarjeta de crédito emitida acá en la Argentina elige pagarlo en pesos. Eso no está reglamentado todavía, porque como tenés la opción de que eso directamente se factura en pesos, va a seguir gozando del beneficio de que vos puedas comprar chocolate, cigarrillos, whisky, cremas, perfumes, lo que quieras del free shop a 150, precio de dólar oficial. Igual está un se poquito ajusta. más caro que comprarlo en otro free shop. Sí, pero digo, ponele 10, 20% contra el doble que tendrías que pagarlo si lo compras en un free shop de afuera. Con tu tarjeta lo vas a pagar a 314 pesos, sobre todo si obviamente estás encima de los 301 dólares. Pero acá tenés el beneficio todavía de que lo seguís pagando. En pesos se eliminaron las posibilidades de las cuotas hace tiempo ya, pero seguís pagándolo en pesos con tu tarjeta de crédito. No entra dentro de la reglamentación del dólar Qatar o dólar vacaciones. Sí, de todas maneras en los free shop lo que están haciendo están arbitrando, digamos. Comprar, no sé, en Nueva York o en Miami, no sé, un teléfono, un perfume, lo que sea, con todos los impuestos del dólar tarjeta sale igual o un poquito más que comprarlo en el free shop acá en la Argentina, digamos. Entonces, los precios acá en el free shop lo suben, pese a que no paga ningún impuesto. Es decir, como vos decís, es algo que se importa y que no está pagando ningún impuesto. Ahí hay un perjuicio, obviamente, para el fisco.
Loser, simplemente esa pregunta respecto a que el fondo acompaña al gobierno, elogia cómo ha encarrilado el programa económico el ministro de Economía, Sergio Massa, pero dice que los riesgos son muy elevados y que es necesario un ajuste fiscal el año que viene adicional en un año electoral. ¿Cómo ve esa dinámica? El propio fondo dice que hay riesgos de que haya más presiones sociales, de que haya más descontento social y al mismo tiempo sugiere una receta que de alguna manera exacerba ese riesgo, ¿no? Evidente, pero eso ya en marzo, cuando se establece el programa, estaba dicho esto. Los objetivos del 2,5% estaban. En este momento están todos los problemas que existen porque hubo desvíos durante este año. El fondo no ha cambiado su actitud. En su momento lo que yo había escuchado es que iban a mantener cierta flexibilidad. El tema es el siguiente. Para el gobierno tiene esta visión de que si hace estas cosas le va a ir mal, pero de la otra manera muy rápidamente se le va a derrumbar la economía financiera y económica. Hay que pensar que no es solamente los dólares que entran y salen por compra y venta, hay que pensar que los argentinos tienen niveles de dólares en el colchón afuera por, digamos, 400.000 millones de dólares, que son una masa increíble y que si no hay seguridad de la forma que dice el fondo, esto va a empeorar aún más la situación. Así que yo creo que el fondo entiende la dinámica política, pero lo que está diciendo es sí o sí se van a tener que ajustar. Eso yo también estoy totalmente de acuerdo. Y lo mejor es hacerlo en forma ordenada y no en la forma desordenada que lo están haciendo en este momento. Eso es lo único que puedo Me imagino que va a ser el planteo interno de Sergio Massa al discutir estas cosas. Sí, vamos a ver, él es un buen vendedor, eso lo hemos visto en Washington. Veamos si él puede vender la mercadería, si lo puedo poner en términos comerciales, dentro de la coalición de gobierno. Estoy seguro que la oposición, aunque se van a quejar, van a estar apoyándolo, pero es muy, muy difícil porque hay una visión voluntarista dentro de la coalición de gobierno pensando que si yo quiero hacer algo va a salir y esto no es como funciona la economía. La economía no es totalmente así, pero es casi como la ley de gravedad. Si se hacen ciertas cosas, uno se cae. Sí. Pongámoslo en estos términos, que después de todas las cosas que se hicieron hasta ahora hay frazada corta por todos lados. Digamos, me parece perfecto. Y el gobierno está optando entre escenarios pésimos, malos o menos malos. Digamos, esos son los escenarios que encuentran. Exacto. Loser, gracias, muy, muy amable como siempre. Ahí estaba Claudio Loser. Me voy volando al Ministerio de Trabajo porque ahí está Diego de Nicolás. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Maxi? Buenas tardes. Estamos en el Ministerio de Trabajo aguardando la llegada de Pablo Moyano para lo que será esta segunda jornada de la ronda de negociaciones de camioneros, pidiendo un aumento salarial para la segunda parte del año paritario. Es decir, los primeros 6 meses habían cerrado con el 31,5% y ahora para los próximos 6 meses están pidiendo un 100% adicional, lo que totaliza algo más del 130% para todo el periodo. Ya hay algunos dirigentes sindicales que se encuentran presentes en adyacencias del Ministerio. Acaban de ingresar los empresarios de las empresas de transporte y en un minuto nada más va a llegar Pablo Moyano ya para que esta reunión comience. Estaba pactada a las 2 de la tarde. Veremos con qué grado de puntualidad o si se demora un poco más va a hacer esta reunión. Así que yo te aviso ni bien tengamos novedades con la llegada de Pablo Moyano. Perfecto, Diego. Volvemos ahí cuando llegue Pablo Moyano. Fíjense cómo está en términos inflacionarios la Argentina, ¿no? Y cómo en las paritarias, obviamente hay que discutir salarios, pero cómo estamos perdiendo, ahora vamos a verlo con Leo Piccioli, otras discusiones que también son importantes que se discuten en todo el mundo respecto al mundo del trabajo. Ahora, fíjense, Camionero está pidiendo 130%, es uno de los gremios más fuertes. Ahora, todos vienen reconociendo que es imposible, si vos no ordenás el tema inflacionario, que este año los salarios le ganen a la inflación, incluso en los gremios más fuertes.
Miren el top 4 de la inflación mundial, lo acaba de publicar en el World Economic Outlook, el FMI, en el día de ayer, porque está en las reuniones de otoño, la reunión anual del Fondo Monetario en Washington. Acaba de publicar este informe y aparece, fíjense, Argentina en el puesto 4 de un ranking de 180 países por inflación, ¿no? Lo cual marca que hoy la inflación, más allá de lo que ocurrió con la pandemia y la aceleración que hubo en todo el mundo, la inflación esa de 2 dígitos sostenida, las inflaciones altísimas de los 80, hoy no existen en el mundo. Hoy es un fenómeno mucho más raro. Tenemos ahí para mostrar los datos. En primer lugar está Zimbabue con 204% de inflación. Esto es 2023. ¿Podemos empezar por 2022, por este año? Pues sí, hablamos primero de este año y después del año que viene. En 2022, el FMI está, de todas maneras, Zimbabue está en primer lugar, 285%. Venezuela, que ha bajado a 210% anual. Sudán, que está con 155%. El FMI le pone a la Argentina entre 90 y 100 este año. Lo resumí así nomás. Nos hicieron precio, va ¿no? a ser 100% de piso este año. El fondo le pone en el informe entre 90 y 100. Dice 30 puntos por arriba de lo que se estimaba hace 3 meses, en junio. Turquía está en 73%. Argentina está cuarto a nivel mundial. Y después, estos son los 5 primeros. Y a ver si puedo mostrar después los que siguen en el top 10 de inflación en el mundo para que vean los países. En lo que el fondo llama Asia Central y el Cáucaso son 5 países: Kazajstán, Kurdistán y los países ahí del Cáucaso, 52%, Sri Lanka, 48%, Suriname, 47%, Yemen, 43,8%, Irán, 40%. Después Etiopía y todos esos están por debajo, están con inflaciones que ojalá tuviéramos este año en la Argentina, 30%, 25%. Etiopía 33%, Moldavia 28%, bueno, un grupo de países de Europa del Este 27%, Ghana 27%, Haití 26,8%. Es decir, inflaciones que añoramos los argentinos hace mucho tiempo que no tenemos, ¿no? Estamos con las inflaciones hasta ahora del 50% y este año del 100%. Sierra Leona 25,9%, Angola 21%, Estonia 21%, Ucrania en medio de la guerra y todo eso, 20,6% de inflación. Yo digo, Argentina no puede parecerse ni a Angola, ni a Estonia, ni a Sierra Leona, es decir, no podemos ir rápidamente a estos niveles de inflación ni por asomo, ni el año que viene, pero habría que intentarlo. Digamos, no es muy difícil. Hay que intentar en algún momento hacer un plan de estabilización, porque si pensamos que vamos a convivir con inflaciones del 80, 100%, 2-3 años, y la Argentina va a ser muy compleja desde el punto de vista social y político. Es muy difícil convivir con esos niveles inflacionarios. Para el año que viene, el fondo está previendo más o menos lo mismo, ¿no? Zimbabue, que baja un poco, 204, Venezuela 195. Sudán, el fondo siempre es más optimista en las proyecciones para el año siguiente, porque, bueno, no quiere hundir a otros países, pero Argentina sigue cuarto en el ranking. Le pone 76% de inflación promedio para el año que viene. En ese contexto, obviamente, la discusión salarial es muy compleja. Hay información desde Washington, Sí, hay Candelaria. un último momento porque el Banco Interamericano de Desarrollo confirmó que le otorgará a la Argentina un crédito por $700 millones. Y lo importante, Maxi, es que en el texto, porque lo comunica directamente el BID en su página, y allí lo que dice es cuál es el uso que le va a poder dar Argentina a este dinero. Dice que ofrecerá apoyo presupuestario para que Argentina cubra sus necesidades de financiamiento de corto plazo y proteja el gasto social a grupos vulnerables y en infraestructura, mientras implementan reformas para reducir el déficit público, promover la estabilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad de la deuda. Significa que es dinero que no es específico para una obra puntual, sino que se va a poder usar eventualmente para el famoso bono o este extra que llegaría de aquí a fin de año para combatir la indigencia. Puede ser un dinero que se puede usar precisamente como un colchón para tratar de lograr cierta calma en el nivel de conflictividad social, que es algo
en lo que están trabajando en paralelo, tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde el Ministerio de Desarrollo Social, combinadamente con economía. Está Pero más allá en recordemos- Washington. Está más Recordemos, adelante. perdón, que el propio dólar soja en su decreto Tiene un indicaba que de porcentaje. ahí había que sacarlo para Sí. el bono, para Tiene un eliminar la porcentual. indigencia. Tiene un porcentual, exactamente. Massa está en Washington, Max. Sí, y acaba de tuitear justamente Sergio Massa, además del anuncio que hizo el BID, que es lo que acabamos de ver en pantalla, acaba de anunciar Sergio Massa, el BID acaba de aprobar en directorio un desembolso de 700 millones que van a ingresar en las próximas 48 horas en las reservas, se aprobó por unanimidad y forma parte del paquete de apoyos financieros que la Argentina tiene de distintos multilaterales. Es decir, era el comunicado del BID primero y ahora Sergio Massa anunciándolo formalmente a lo que tiene que ver con la Argentina. Leo Piccioli, bueno, ¿qué está pasando en el mundo del trabajo y el reemplazo por los robots? De alguna manera lo que estamos viendo en Argentina es que además de que vemos la inflación al 100% y las cosas empeorando, es que las empresas se están atrasando mucho tecnológicamente. Entonces, mientras Argentina cada vez produce un poquito menos, las empresas en el resto del mundo son cada vez más eficientes. Entonces traje algunos videos para que veamos que son divertidos, pero me gustaría ver la parte oculta de esto, que es el empresario. Imagínate un pibe que quiere exportar servicios con una computadora. Se compra una computadora, la paga al dólar 3.14, ¿no? 314. Y exporta, y tiene que exportar a 150. Es una locura. O sea, tiene que invertir. Estamos castigando al que invierte, al chiquito, al mediano y al grande. Entonces, mientras en el mundo están desarrollando máquinas para, no sé, repavimentar el piso, acá queremos contratar más y más gente, pagándoles cada vez menos, porque no tiene sentido hacerlo hacer tareas repetitivas con personas constantemente, y nos hacemos cada día más ineficientes. Entonces, lo que veo... Podemos ir mostrando alguna de esas Sí, imágenes. Sí. Lo que me preocupa mucho es que mientras Argentina cae de a poquito, se va desangrando en lo que es producción, el mundo avanza cada vez más rápido. Entonces, todos los bienes transables van a ser imposibles o sea, nos vamos a perder todo el beneficio de la tecnología mientras nos quedamos atrás, ¿no? Esta es una típica máquina que ¿qué hace? ¿Qué reemplaza? Esta es una máquina que arregla pozos en la calle. ¿Sí? Pozos en la calle que tenemos por todos lados, a la reta le va a encantar. Simplemente hace el recorte, lo rellena, todo solita. Acá ponemos, Típicas cuadrillas de obrero de la construcción. claro, con el asado y todo, ¿no? Acá esta máquina no come asado ni nada. Pero traje otras, son divertidas de ver, o sea, de hecho se hacen súper virales estos videos. Una de una máquina para hacer papas fritas, ¿no? Que las hace solito. Pero lo que tenemos que pensar es cómo esto a nuestras tareas puntuales nos afecta en el día a día. Porque estamos todo el tiempo haciendo cosas que en el resto del mundo las hacen las máquinas y acá, al hacerlas nosotros, los humanos, las hacemos peor. Pero vos lo que planteás es que esto es inevitable, como fue el tema de los peajes, en 5, en 10 años, en 15, en 20, en algún momento este tipo de trabajo va a ser reemplazado. En menos de 5. Esto es Netflix. ¿Cuánto tardaste en darte cuenta de que de repente estabas mirando 5 canales de streaming, o sea, 5 servicios de streaming o las redes sociales? Esto es un poco más difícil, pero en Argentina está prohibido invertir. Un empresario quiere invertir y quiere traer una máquina de esta para hacer las cosas más eficientes y dar un mejor servicio, un mejor precio, y el gobierno le dice, claro, conseguite tus dólares como quieras, y si llegás a exportar... No, pero está bien, pero eso es en esta coyuntura. También es cierto que con el dólar atrasado y los que han podido acceder al dólar ese atrasado y demás, ha habido una importación por las dudas, digamos, importando Claro, cualquier cosa, pero bienes de ¿de capital qué? y lo que fuera. Pero de bienes fue muy poco de bienes de capital. Lo que permitimos importar fue el otro día, fui al supermercado y había queso francés y queso alemán. Y yo digo, quiero una máquina, ¿no? Queso. Algo que cambie para adelante. Entonces me preocupa mucho que las empresas se están quedando atrás en lo que es eficiencia. Y entonces, para exportar, o sea, los autos. Estuve en Chile la semana pasada y un auto, una camioneta cuesta $12.000. O sea, venís acá y no hay forma de... O sea, los neumáticos te deben costar eso. Entonces, cuando esto se estabilice, va a ser muy difícil de hacer el catch-up, hacer que las empresas, que las personas entiendan. Lo que pasó con los pejistas, lo que está pasando como ya no en el Ministerio de Trabajo, pero en toda la economía, en todas las tareas repetitivas que hacemos. Entonces, me preocupa mucho no el largo plazo, el año que viene, el otro año, porque esto está cambiando ahora en general.
¿En qué sectores estás viendo esto? Ahí veías el tema de la construcción, en el tema de gastronomía, en el tema limpieza. ¿En qué tipo Mirá, de sectores? todo esto es lo físico, ¿no? Los movimientos de lo que hacemos con las manos y que es visible. El cambio más grande se da en lo lógico, se da en lo que es programación. Se da en el pibe que es data entry, que copia de un formulario y tipea, o en mesa de entradas de una entidad estatal, o en alguien que toma algo, que toma un pedido por teléfono. Muchas cosas ya cambiaron, ¿no? Ya las vivimos. Pero cada vez es más barato programar. De hecho, programadores es lo más demandado a nivel mundial, justamente porque se están usando para esto. Entonces, yo esto lo veo, o sea, es visible en estos videos virales divertidos, pero es mucho más potente, mucho más peligroso, digamos, para lo que nos pasa a nosotros, en las tareas de oficina, en el tipo que va todos los días a hacer lo mismo, en el inmobiliario que tal vez que tiene que competir contra un sitio, o el periodista, ¿no? En todo lo que es más de inteligencia, que todas o sea, el programar, la inteligencia artificial, etcétera, se hace mucho más potente. Vos sabés que por ahí leí que los países están discutiendo este tema, ¿no? Así como en la Revolución Industrial reemplazó al músculo, ¿no? Que hoy también hay una amenaza no solamente del reemplazo del músculo, sino también del cerebro, ¿no? Entonces está todo el mundo pensando que los empleos del futuro son la programación. Y ya se están haciendo a través de inteligencia artificial programas que programan. Es decir, claro, para reemplazar a los programadores. Sí. Entonces, la verdad que es tan cambiante la revolución tecnológica que plantea todo un desafío respecto a cuáles van a ser los empleos del futuro. Ahí te no sé si te corrijo, pero hago un contrapunto. Por ejemplo, claro, empleo del futuro en estas discusiones que hay es cuidado personal. Sí. Es decir, han probado con robots en Japón para cuidar a adultos mayores o a personas con necesidades especiales, y no les ha resultado. Entonces, todas las tareas, el voluntariado, todas las tareas de voluntariado, de ese tipo de cosas que hoy no son remuneradas, se discute si no debieran ser remuneradas. Cuando vos hablás del periodista, bueno, si fuera relatar las noticias, o el psicólogo, si fuera simplemente te escucho y te doy una solución, todas las cosas que impliquen empatía, claro, con el otro, van a pasar, no sé, 50, 100 años, no lo sabemos, no vamos a estar acá para poder ser reemplazados por el robot o por la máquina. O por el algoritmo, para decirlo de forma más moderna. Hay quienes dicen que tiene más futuro un enfermero que un médico. Porque el médico es conocimiento, el médico es Google, digamos, súper avanzado, pero el enfermero es ese contacto que necesitamos y que yo también coincido. No es que la programación es la salida, para muchos sí lo es, pero todo lo que tenga que ver con empatía, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, con arte, lo que tenga que ver con realmente ponerle un lado humano a todo esto. Entonces, también sí, con la interpretación, porque claro, digo, el médico también tiene eso, no es solamente conocimiento. A ver, lo que sostienen estos que dicen que los enfermeros tienen más futuro es que esa interpretación a escala la va a resolver mucho mejor una computadora. Hoy no, en algunas cosas sí. Hay inteligencia artificial para interpretar radiografías de tórax, que le dieron 100.000. Los médicos dijeron, acá pasó esto, y dijo, no sabe nada de la computadora. ¿Y qué pasa con los nuevos trabajos? Porque hablábamos de la necesidad de que, no con estos que todavía se van a mantener, sino que hablábamos de la necesidad de que en la Argentina se conviertan un montón de planes solamente en trabajos formales. Hay un montón que existen hoy y son informales. Pero si no existen nuevos espacios de trabajo, entonces, ¿cómo se concreta eso? Claro, a ver, lo que está pasando hoy en Argentina es tétrico en ese sentido, porque estamos pensando en convertir planes en trabajos que ni siquiera deberían existir, ¿no? O sea, para hacer un pozo, para tapar un pozo o algo por el estilo, como decía Keynes, no tiene sentido tener gente cavando y tapando. Entonces, lo que deberíamos hacer es darnos cuenta de que tenemos que invertir. No sé si la frase es economía del conocimiento, no estoy seguro de que sea ahí, pero sí en los trabajos del futuro, no los del pasado. Como que estamos todo el tiempo mirando para atrás, ¿no? Leo, gracias. La verdad que es muy interesante siempre discutir estos temas que salen de la agenda típica. Voy a meter otro tema también, vamos a tomarnos 10 minutos. Fui a ver 1985, Argentina 1985.
Me gustó la película, me gustó más también toda la gente a sala llena, digamos, muy respetuosa, aplaudiendo al final y demás. Tengo mi comentario personal respecto a algunas cosas que creo que uno ve, por ejemplo, los testimonios de la CONADEP o en YouTube los testimonios en el juicio y me parece más elocuente que la actuación, porque ahí me parece que la realidad supera a la ficción. También hubo una búsqueda de no meterse en la morbosidad total. Puede ser eso, puede ser para que fuera también a un público también más amplio y demás, pero bueno, pero sobre todo me interesó la revisión de ese periodo muy complejo, que obviamente los más grandes recordamos. 1985, 2 años del regreso a la democracia, desde el punto de vista económico de Argentina era, como habitualmente es, un caos. Justo en junio del 85, en paralelo a juicio, se lanza el Plan Austral. Veníamos de una situación muy, muy crítica desde el punto de vista económico y al mismo tiempo una fragilidad enorme desde el punto de vista político, que es la única diferencia profunda que hay respecto a la actualidad. Hoy los políticos pueden decir cualquier cosa, como dicen, pueden pelearse entre ellos, pueden decir las cosas y plantear las cosas más absurdas que escuchamos todos los días, pero no está en riesgo el sistema, la democracia. No hay un factor, más allá de que además algunos denuncian que hay golpe de Estado, que destituyente, que esto, que lo otro, pero no. Todo el mundo a izquierda y a derecha está totalmente convencido en la Argentina de que la democracia es el sistema, ¿no? Bueno, en aquel entonces había un riesgo enorme, que era que los militares no estaban en el geriátrico o en la tumba, estaban en los cuarteles. Y el poder político era un poder político muy frágil, no por la debilidad que tiene hoy Alberto Fernández con la economía o sus propios errores o sus peleas con la vicepresidenta. Hasta puede darse el lujo de pelearse públicamente con una vicepresidenta como fue este año, generar una crisis cambiaria, inflacionaria, de no hablarse y demás, porque sabe que no está en riesgo el sistema democrático. Eso no ocurría en 1985. Si algo hay que reconocerle a Alfonsín fue ese contexto, esa valentía en ese momento donde estaba la democracia asediada, ¿no? Apenas 2 años del regreso de la democracia. Está Federico Storani. Federico, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo están ustedes? Bueno, no sé si viste la película, ¿qué te pareció? Y me gustaría a una mirada habiendo sido un protagonista importante de ese gobierno de Alfonsín con el juicio a las juntas. No, la película no la he visto, pero obviamente he leído todo lo que se ha publicado sobre la película y la iré a ver en los próximos días. Sí, lo que puedo contar en primera persona es el contexto que realmente, conforme a lo que uno puede ver, tal vez no está en la película. La película no es un documental, hay que aclararlo, es una película de ficción como corresponde, conmueve, cala muy profundo, muy hondo y emociona e instala nuevamente un debate. Pero me parece muy bien lo que vos decías inicialmente. Alfonsín encabezó una transición de ruptura, esto significa que no estaba pactada, que era como caminar en un campo minado, en cualquier momento estallaba y nos retrotraía. Y en plena campaña lo que hizo fue plantearse la derogación de la mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que en realidad era una autoamnistía. Eso abrió las condiciones políticas que se fueron creando, porque el adversario principal, que era Ito, el argentino Luder, planteaba que la autoamnistía no podía derogarse porque había producido efectos de cosa juzgada. Alfonsín, cuando gana, en su carácter de comandante en jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, ordena el procesamiento de las juntas militares y también envía, y yo tuve el honor de ser uno de los votantes, el proyecto de ley para derogar la ley de autoamnistía y para crear una segunda instancia civil si los militares no se juzgaban a sí mismos, como finalmente ocurrió. Y eso desembocó en el juicio. Entonces, lo que para mí hay que hacer es contextualizar un papel extraordinario que los propios fiscales reconocieron, sobre todo yo lo traté mucho a Julio César Estracera, mucho, era que la base de la acusación fiscal se hizo sobre la base del informe de la CONADEP, y la CONADEP fue integrada solamente por
legisladores de la Unión Cívica Radical, además de personalidades relevantes y presidida por Ernesto Sabato. Porque vale la pena también recordar que el resto no quiso integrar. Y la fragilidad que se nota desde el punto de vista del poder político frente a la amenaza militar, ¿no? Y a este hecho inédito que se juzguen a quienes habían sido las máximas autoridades del país en un gobierno dictatorial, un gobierno de facto. Es así, digamos, obviamente todo siendo muy chicos, estando en la escuela secundaria, lo entendimos después con los alzamientos cara pintada, ¿no? En el 87. Pero se vivía efectivamente así el día a día respecto a cómo era la relación con el poder militar. Claro que sí. Imagínate, vos lo has dicho bien. Al no ser una transición pactada, vamos a utilizar dos ejemplos internacionales muy entendibles. Uno fue la salida del franquismo en España, que fue acordada, fue pactada, y la otra pactada fue del otro lado de la cordillera, en Chile, cuando una vez que se produce el triunfo de la concertación y del no, se pacta un tránsito del autoritarismo a la democracia. En la Argentina no, porque fue precipitada fundamentalmente por la derrota militar en Malvinas. Eso tiene ventajas y desventajas. La supuesta ventaja era que no iba a haber condicionamiento, pero la desventaja era la imprevisibilidad. Por lo tanto, este factor que vos apuntás bien era eso. Era que cada situación que vos abordabas, la más importante de todas, la más relevante, era el juzgamiento por la violación masiva de los derechos humanos que habían hecho las juntas militares y las Fuerzas Armadas argentinas, ponían en peligro la propia estabilidad democrática, como se probó, por ejemplo, con los levantamientos cara pintada. Y para eso hubo que tener muchísima pericia, como la que tuvo Alfonsín, pero también muchísimo coraje. Y te hago la última respecto al acompañamiento político de otras fuerzas que tuvo Alfonsín, ¿no? Porque en la película se sugiere, digamos, a un acompañamiento de la renovación peronista a Alfonsín, ¿no? Se hace mención a un par de nombres de la renovación peronista. Se ha abierto toda de nuevo una grieta respecto a esto, ¿no? De cuál fue el rol también del peronismo en todo esto. Es cierto que la mayor cantidad de desaparecidos han sido también militantes del peronismo. También es cierto que en el gobierno de Perón y después de María Estela Martínez de Perón, hubo un sector del peronismo que se levantó contra su propio gobierno y otro sector organizado desde el poder político para aniquilar o perseguir a otro sector del peronismo. Digamos, toda una situación muy, muy, muy compleja, pero muy compleja, muy, muy compleja. También han surgido en los últimos días distintos testimonios de sindicalistas o de dirigentes políticos importantes del peronismo, Rucauf, Luder y demás, en el juicio de las juntas, abonando, si se quiere, la teoría de defensa a que no era juzgable, lo que se estaba juzgando por la Cámara Federal, con testimonios, la verdad, muy impresionantes. Entonces, todo eso un poquito lo olvidamos, pero sí recordamos, obviamente después en el alzamiento cara pintada, recordamos a Cafiero acompañando y otros dirigentes de la renovación peronista acompañando a Alfonsín, ¿no? Pero en ese momento hubo sectores del peronismo también que acompañaron el proceso de Alfonsín y de juzgamiento en los tribunales civiles. Bueno, yo voy a hacer una cuestión más amplia, porque obviamente hemos hablado muchas veces, yo soy un enemigo declarado y militante de la grieta, por lo tanto, yo creo que la recuperación democrática fue en definitiva un protagonismo del pueblo argentino. Recordemos que el 30 de marzo del 82, Ubaldini, que fue un luchador también contra la dictadura, convocó a la plaza por pan, paz y trabajo, y todos nosotros concurrimos, por lo menos muchos de nosotros. Pero 2 días después se tomaban las Malvinas y la plaza también estaba llena, digamos. Y el fracaso militar en Malvinas, que significó una enorme frustración, precipitó la salida democrática. Pero no es que en la Argentina no se haya querido condicionar. Hubo un acta de 19 puntos, donde el punto número 1 era justamente la ley de pacificación nacional por la violación masiva de los derechos humanos.
Y es bueno lo que vos recordás, porque todavía no se había producido en ese momento la renovación peronista. No nos olvidemos del papel, por ejemplo, de Herminio Iglesias en plena campaña, del propio testimonio de Luder, que fue el adversario que Alfonsín enfrentó, que fue el que firmó el famoso decreto de aniquilamiento, que entre otras cosas fue utilizado como defensa jurídica por parte de los defensores de los comandantes militares que estaban en el banquillo de los acusados. Y finalmente te digo que en lo personal, te puedo relatar en primera persona, Alfonsín, como yo militaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, me encomendó invitar a otros bloques a que se sumaran a la CONADEP. Y lo hice. El presidente del bloque justicialista en ese momento era el sindicalista Diego Ibáñez, de los petroleros. Recordemos que la mayoría de la burocracia sindical había tenido una suerte de amnesia en el juicio. Eso está documentado, no es que se me ocurra a mí. Por lo tanto, se negaron a integrarla. La integraron solamente 3 diputados radicales, a quienes les hago un honor mencionándolos, les hago un homenaje, que era Horacio Huarte, de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, Hugo Piusil, de Río Negro, y Santiago Chiche López, militante por los derechos humanos de Trelew, de Chubut. Fueron los únicos 3 del legislativo que lo integraron, porque aún también los organismos de derechos humanos, no sé qué alternativa planteaban, pero no quisieron integrar la CONADEP, salvo la Asamblea Permanente, que lo hizo con una figura muy relevante, como fue Graciela Fernández Mejía. Federico Storani, gracias, muy amable, gracias. Como siempre, muy interesante para ver la película, me parece, más allá de que uno le pueda parecer mejor, peor y demás, me parece que es interesante y se aborda, digamos, una faceta poco conocida, digamos, desde el punto de vista del cine, que era ese juicio en particular y la figura de Estracera, de Moreno Campo y toda la dinámica del gobierno de Alfonsín en los 2 primeros años de gestión. Que insisto, si algo uno plantea que no hay riesgo en la Argentina, es esa, la del quiebre institucional. Algunos dicen que el que terminó de liquidar como factor de poder en la Argentina a los militares después fue otro peronista, Carlos Saúl Menem, obviamente con el consenso de Washington y la desarticulación desde el punto de vista económico de toda la estructura militar. Pero, como sea, la verdad que es muy interesante el planteo de la película y cómo se ve esa fragilidad del gobierno de la democracia naciente. Está Joana Adón en Rosario. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, equipo, muy buenas tardes para todos. Estamos en el recinto de Telefe Rosario, en donde ayer, cerca de las 9 de la mañana, apareció colgada una sábana escrita con letras rojas y dibujado con un ataúd en una contundente amenaza para todos los medios de Rosario. La frase rezaba: a todos los medios de Rosario, dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode, sino caravana con el Nova. Esto aparecía a las 9 de la mañana, por supuesto, una amenaza muy contundente para los medios de Rosario. Aparecía aquí en el recinto en donde funciona Telefe Rosario, pero estaba claro que era para todos. En este lateral izquierdo estamos muy cerquita de lo que es el Monumento Nacional a la Bandera, y ahora, por supuesto, se aseguró la presencia de policía, de efectivos policiales aquí enfrente, que están custodiando de alguna manera la zona, y también de personal privado que está caminando frente a esto que sucedió, pero como bien les comentaba, la amenaza es para todos los medios de Rosario en un mensaje contundente que viene con previas amenazas a distintos recintos de la Agencia de Investigación Criminal, al Distrito Sur, donde han dejado también papeles, también en Canal 3, pero nunca una amenaza tan concreta. Estos papeles que te estoy comentando, Maxi, eran papeles que amenazaban a distintos fiscales por causas en particular, y esta vez apareció en una sábana con letras en rojo oscuro y con un ataúd. Joana, sí, es impresionante, está conmocionada Rosario con este tema. ¿Cuál ha sido la reacción de la autoridad, digamos, del gobernador, de la policía de la provincia? ¿Hay refuerzos en la seguridad, en los medios de comunicación?
Bueno, hoy se llevó a cabo la reunión del Ministerio de Seguridad con el sindicato de prensa en donde se está avanzando sobre la investigación. Todavía no hay detenidos, se ha puesto patrulla aquí y por supuesto todos en alerta por esta amenaza que es a todos los medios de Rosario y que también llamaba la atención porque el gobernador no se había despedido durante el día de ayer, que fue esto ayer a las 9 de la mañana, que en realidad lo deben haber hecho en el horario de madrugada, pero fueron los primeros trabajadores que se dieron cuenta que estaba colgada esta bandera. Lo hizo hoy pidiendo, por supuesto, la libertad de prensa, apoyando, pidiendo refuerzos en cuanto al Ministerio de Seguridad y se llevó a cabo esta reunión. Porque también hubo un tuit muy polémico que lo hizo un abogado penalista que hablaba de que el mundo sería mejor si todos los días se matara a un periodista. Una denuncia que hizo el sindicato en su momento que se desestimó y que ahora obviamente vuelve a cobrar relevancia frente a esta contundente amenaza que se produjo aquí en Canal 5. Joana, gracias, muy amable como siempre. Bueno, atención, ¿qué está pasando en Europa con la crisis energética? Lo que venimos contando. Y está Juan Dillon en París. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a todos ustedes. ¿Cómo están? Gracias, igualmente. Bueno, ¿cómo así está la estamos, Maxi, situación? mirá, te voy a contar. Sí, está frente a una estación de servicio. Sí, y parece una postal argentina en algún momento de conflicto, pero no, es la capital francesa, París, que está soportando, Maxi, hace unos días una huelga por la negociación salarial entre trabajadores hidrocarburíferos y el sector petrolero, al menos dos compañías, esta francesa, si la llegan a ver, Total Energy, y bueno, sin combustible en la mayoría de las estaciones, al menos de París. 40% están afectadas en toda Francia, de acuerdo a los relevamientos del gobierno, Maxi. Y efectivamente, ¿esto se ha extendido hace cuánto tiempo? ¿Tiene esto? ¿Cuántos días? Es una negociación salarial que comenzó en el mes de septiembre. A fines de septiembre comenzó la puja salarial, las paritarias, para decirlo, del sector. No llegaron por lo menos dos grandes compañías, ni Exxon ni Total, a un acuerdo. Lo que están reclamando los trabajadores en un país que hay que decir que Francia no cobró por el momento una tasa de impuesto a las ganancias, entre comillas, excesivas, producto de la guerra en Ucrania y al incremento de los precios de los combustibles. No tiene impuesto, pero los trabajadores están pidiendo que, digamos, que el reconocimiento salarial sea más grande que el promedio de los trabajadores de aquí en Francia, obviamente porque es un sector que ya entienden está ganando más dinero, por lo cual no llegan a un acuerdo. Hace 4 días al menos que no hay repostaje, no hay abastecimiento a las estaciones de servicio, o hay mucho menos del que suele haber, y esto trae, bueno, o las estaciones de servicio totalmente cerradas, Maxi, o hasta 1 hora de fila. Esto trajo problemas tanto a cualquier servicio público que necesite combustible, a la distribución de alimentos y a la intervención del gobierno, que hoy requirió trabajadores mínimos para garantizar el reparto, la distribución de energía, y esto enojó aún más a los gremialistas que prometen seguir con el paro. Está movida Europa y en particular Francia, Juan, porque hace pocos días también contabas todo el tema de las restricciones energéticas, ¿no? Y obviamente los ahorros que está exigiendo el gobierno. ¿Están en un escenario donde sigue golpeando de alguna manera la guerra a Ucrania? Sí, Maxi, los precios, desde la semana pasada vos sabés que la OPEP+, la organización que nuclea a las refinadoras, a las grandes petroleras, decidieron, una cuestión geopolítica, reducir en 2 millones de barriles la generación de, valga la redundancia, de petróleo, y esto trae, obviamente, una disparada de precios nuevamente. Esto erosiona la inflación, el poder adquisitivo, y obviamente un escenario de un invierno que va a ser muy crudo en términos, de lo que conocen los europeos o los franceses. Ellos no están acostumbrados a vivir con inflación. Cualquier punto de inflación, los condiciona en su poder adquisitivo, como en cualquier parte del mundo, pero me parece que las sensibilidades son distintas, y un escenario de la guerra, Maxi, que promete ser más complicado en los próximos meses. Así que es una conjunción de temas que trae esta postal en las últimas, te diría, 3 o 4 días aquí en París. Juan, gracias. Juan, gracias. Muy interesante un abrazo, siempre Maxi. Escucharte, Juan Dillon, desde París. Flor, completemos eso y después vamos a los temas del día.
¿Qué era este informe de ida y vuelta al trabajo en la Argentina? Los argentinos gastamos más de un día al mes para ir y volver al trabajo. Es la encuesta nacional del uso del tiempo que elabora el INDEC. Y lo que dice es que en la Argentina el promedio es poco menos de una hora para ir y volver, esto en la Argentina en general, pero en el Gran Buenos Aires es más de una hora y media para ir y volver en promedio. Esto quiere decir que la mayoría de los argentinos destina más de un mes para ir y volver del trabajo, pero podemos repasar otras ciudades del mundo porque no está tan lejos el número de las principales ciudades del mundo. Lo que pasa es que quizás las diferencias o las distancias son otras, pero el transporte no es exactamente igual, porque cuando hablamos de otras ciudades del mundo, el transporte, sobre todo el subte, el tren, es muchísimo más habitual, claro, y tiene tramos más largos. Pero, por ejemplo, en Londres son 84 minutos, esto que la da la aplicación. En México, 88 minutos. Te insisto con que, hablando del Gran Buenos Aires, hablamos de una hora y media, 90 minutos. En Toronto, 96, o sea que esos 95 del Gran Buenos Aires no están tan lejos. Después está el dato de Madrid, 62 minutos diarios para ir y volver a trabajar. París, 64 y Londres, de las más altas de Europa, con 84 minutos diarios. Pues estamos hablando de un promedio más o menos habitual. Lo que pasa es que cuando lo juntás todo decís la cantidad de tiempo que destinamos para ir y volver es un montón. Claro, pero esto muestra que en las grandes urbes es un caos el tema de ir y volver del trabajo. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo transporte público, ¿no? Los que sí, pero no es lo mismo los que van y vuelven en auto, que a lo mejor también están mucho tiempo, pero por ahí en el medio. Claro, pero a lo mejor en el medio algunos están los que conducen, están los que van en un auto que los transporta. Bueno, obviamente no es lo mismo y algunos en el camino pueden hacer cosas y otros no, pero ya una hora y media cada día, bueno, el planteo describe como mínimo una pérdida de tiempo. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes aquí, 13:47 en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. ¿Estás ahí en la 19 Street? Estoy en la 19 Street, exactamente. Muy bien, qué buena memoria, Maxi. Siempre te acordás. Estoy en Bariloche, estoy en Washington, siempre sabés dónde estoy. Bueno, está un poco trastocada la apariencia, digamos, porque tenemos acá unos pilares que han puesto, que han decorado con el logo de la asamblea anual, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial. Y acá han hecho unas pasarelas, unas vallas, por las que pasan ministros de Economía y funcionarios de alto nivel de todo el mundo, porque claro, es la asamblea global anual. Claro. Aquí uno de los componentes es la asamblea de otoño, justamente, en la que están resolviendo, bueno, yo estoy justo frente a una limusina de la que está bajando otro ministro. Estamos esperando acá, Massa. ¿Sabés lo que pasa, Adriana? Maxi? Sí. Describí ahí, de un lado está el edificio del Banco Mundial y enfrente el edificio del FMI. Sí. Te lo puedo mostrar. Sí, mira, te voy a mostrar cómo está para que veas. Lo que tengo enfrente acá es una limusina, que hay un operativo de seguridad porque viene otro funcionario. Enfrente lo que estás viendo acá es el edificio del Banco Mundial, ¿no? El otro gran organismo multilateral de crédito, y este es uno de los 3 edificios del Fondo Monetario Internacional. Si vos juntás entre los 3, hay muchos japoneses acá, porque estaba el ministro de Economía de Japón, ¿no? Y acá está otro de los edificios en 19 y H, por donde también pueden entrar, están entrando por todos los edificios, en este caso porque son muchos los eventos que se hacen entre todos los ministros de Economía. Así que bueno, en este contexto es en el que va a participar el ministro Sergio Massa, justamente después de haber recibido una buena noticia, no de este Banco Mundial que estoy mostrándoles ahora, ni tampoco todavía del Fondo Monetario Internacional, pues esa noticia ya la tuvimos el viernes, que fue el desembolso de 3.800 millones de dólares, sino del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, que acaba de aprobar un crédito que va directamente a engrosar las reservas del Banco Central
por 700 millones de dólares. ¿No? Hay también otros 2 créditos de 200 y 300 millones de dólares que, bueno, veremos cuando podamos hablar con el ministro cuál fue el destino, pero como esos 700 millones de dólares van directamente a las reservas del Banco Central y fue aprobado por unanimidad este crédito, digamos que la primera de las micromisiones que hay para esta segunda visita de Massa en menos de un mes fue cumplida, ¿no? Hasta ahora tenemos esa noticia. Vamos a esperar a que venga el ministro de un momento a otro para poder hablar y preguntarle de primera mano justamente cómo van las reuniones. Él viene con esta carta de presentación fuerte de esta aprobación de la segunda revisión. En este caso, así como en la primera reunión, él se presentó ante Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional. En este caso se está presentando ante los ministros de Economía, ante sus pares de todo el mundo, ¿no? Sobre todo de cara a la reunión del G20, de los presidentes, que va a ser en Indonesia el mes próximo. Digamos que por ese lado, en términos de lobby, en términos bueno, justamente interevaluar las políticas económicas y también ver un panorama global. Para eso vienen aquí, ¿no? Venimos... todos los que vienen aquí a esta asamblea justamente van a ver el pronóstico sombrío que hay para el año que viene en cuanto al crecimiento de la economía global, que sería recortado. Este año tenemos una previsión de un 3.2% de crecimiento, para el año que viene solo un 2.7%. La Argentina, según el FMI, crecería un 2%, lo cual está por debajo del promedio, pero es más que, digamos, un tercio de los países del mundo que van a entrar en recesión directamente. Sí, o sea, pero que van a ver contraer. En el top 4 de los países con más inflación en el mundo también, según el FMI. La verdad que estuvo muy rápido Massa con el tema del crédito del BID, porque recordemos lo negoció con Claver Carone, que era el presidente del BID, que estaba muy enemistado con el gobierno argentino, porque el gobierno argentino quiso voltearlo en su momento, quiso desplazarlo. Y Massa fue en ese momento a Washington y consiguió rápidamente destrabarlo y meter en el directorio que se pudiera destrabar este crédito. A los pocos días, Claver Carone fue echado del BID porque parece que tenía un amante y la puso de economista jefe del BID. Y eso en Washington no se acepta. No tener un amante, sino ponerla de economista jefe. Y bueno, y entonces la verdad que entró triplicarle el sueldo. Claro. Sí. Entró justo el crédito para la Argentina, porque si no, entre Carone, la amante y que la echaban, si Argentina no se hubiese movido así de rápido, hubiese quedado en la burocracia de Washington. Y bueno, en este momento estamos contando los dólares de las reservas como si fueran, no sé, piedras preciosas. Así que, Adrián, gracias. Seguimos ahí desde Washington toda la cobertura. No, por supuesto. De la Asamblea Anual del Seguimos Banco de Mundial y del BID. Ahí estaba Adrián Sack. Te sumo un dato de Larroque, el ministro de Desarrollo Social, que salió a hablar de los cambios en el gabinete. Pablo. Sí, ayer fue el consejo del PJ de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Máximo Kirchner. Estuvieron intendentes de todo el conurbano bonaerense y de otros lugares de la provincia. También hubo dirigentes de la Cámpora y otros dirigentes históricos del peronismo de la provincia. En ese marco, Larroque planteó esto. No es bueno que haya trascendido que no todo el frente de todos haya sido consultado sobre los cambios de gabinete. ¿Qué es lo que planteó? Esta idea de que Alberto Fernández decidió en soledad los cambios de gabinete y las 3 nuevas ministras que van a asumir mañana no cayó demasiado bien en los circuitos cercanos a la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También generó algún resquemor en el masismo, que creen que por lo menos el ministro de Economía tendría que haber sido consultado, informado personalmente de cuáles eran las intenciones. Tengamos en cuenta que después es él el que tiene que firmar los fondos que estos ministros asignen a los programas de gobierno. Entonces, Cuervo Larroque salió y planteó estos reparos. No le gustó esto de que Alberto Fernández haya decidido en soledad y que lo haya dejado trascender. Fue una de las cuestiones que se habló en la reunión del Consejo del PJ. Alberto Fernández estuvo reunido con la comunidad mapuche en Bariloche.
En realidad en Neuquén, y ahí es donde se genera la disputa, porque hoy va a haber en Bariloche una movilización de la comunidad mapuche, es a las 6 de la tarde, para protestar contra las detenciones a las mujeres mapuches por el desalojo de Mascardi, que es ahí en la zona. Ayer fue liberada una de las 7 detenidas, Andrea Despo, que fue sobreseída por no ser parte de la comunidad. Estaba ahí porque necesitaba hablar con una líder, pero no es parte de esa comunidad en esa zona. Siguen entonces 4 detenidas en prisión domiciliaria y 2 en dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Recordemos que la jueza había ordenado el desalojo y a eso fueron las fuerzas federales, aunque el pueblo mapuche está reclamando estos terrenos como ancestrales. Pero en paralelo, ayer Alberto Fernández estuvo en San Martín de los Andes, en Neuquén, para inaugurar un hospital, y ahí hubo una movilización del pueblo mapuche de la zona con carteles que decían «Presidente está pisando suelo mapuche». Entonces hubo una reunión, es decir, el presidente los recibió en ese contexto, le hicieron el reclamo por lo que está sucediendo en Bariloche, en Villa Mascardi, le hicieron reclamos también por lo que sucede en Neuquén, pero la disputa de lo que sucede en Neuquén es bien distinta a lo que está pasando en Río Negro. Entonces salieron las fotos de que el presidente había recibido a los mapuches, bueno, más o menos. Está en Nueva York Martín Guzmán, el ministro de Economía, y reapareció en una conferencia con Stiglitz, el premio Nobel. Reapareció Martín Guzmán, la primera vez que habla en público, Maxi, efectivamente, desde que salió de su cargo de ministro de Economía. Estuvo con Joseph Stiglitz, dieron una conferencia organizada por Columbia, en la que hablaron sobre qué va a pasar con las renegociaciones futuras de deuda, y él se refirió puntualmente a cómo fue la negociación, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. No hubo ajuste. Esa fue la declaración más fuerte de Martín Guzmán ayer cuando dio esta conferencia. Aseguró que no hubo ajuste, que la negociación con el fondo fue algo inusual, atípico, porque no se bajaron salarios ni se bajaron las jubilaciones. Él dice que durante su gestión no se hizo ningún ajuste y pronosticó que de acá en adelante va a ser bastante difícil para otros países poder realizar renegociaciones de este tipo, porque el contexto mundial no ayuda debido a la situación de inflación generalizada y la posibilidad de que algunos países estén con mucho nivel de deuda. Eso también lo sostuvo Stiglitz. Pero puntualmente lo que dijo es: no hicimos ningún ajuste. Bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? Hubo un ajuste el año pasado, después se ha aflojado todo. A principios de este año, efectivamente, una expansión fiscal. Ahora Massa está haciendo el ajuste por el desorden que dejó Guzmán, y eso es lo que llevó a la disparada del dólar y todo lo que vimos cuando se fue Guzmán, que muchos dicen se eyectó. Él se anticipa a lo que venía en la segunda parte del año, justamente por el desorden que se había generado. Un último dato político, Pablo. Sí, la reunión que tenían camioneros en el Ministerio de Trabajo no hubo acuerdo. Los camioneros estaban pidiendo un aumento del 131%, un bono para fin de año y un incremento de adicionales en 18 ramas de la actividad camionera. Esta reunión no hubo acuerdo con la parte patronal, por lo tanto se convocará a una próxima reunión para acercar a las partes. ¿Pero estuvo ahí en la negociación Pablo Moyano? Estuvo, no sé si estaba presente él ahí en la negociación, pero la reunión fracasó. No hubo acuerdo entre el sector sindical y el sector de las patronales. Bien, el dólar sigue cotizando 2.88. 2.88 está ahora, Maxi, exactamente. Está por cerrar ya en un minutito, 288 el blue. Gracias, Leo, muy amable como siempre, en acompañarnos. Nos estamos retirando, gracias a la gente de Varonil, ahí en Corrientes 2238. Qué varonil que estás hoy, Max. Gracias, ya estás de Robert. verano. Summertime del contracté, querido. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Vos sin medias? Sí, sin medias. Sí. Se usa sin medias. También. Para mucha gente sí se usa sin medias. ¿Viste? Hay gente que te copia. No, está bueno, pero bueno. Bueno, a vos te queda bien todo, tío. Has cambiado los zapatos, con hebilla y todo. Esos son nuevos. No. ¿Estás agarrando caja de zapatos? No, hace tiempo. Pero bueno, está muy elegante. Gracias, vos también. Hoy sí. Hoy un beso a Mariana, contarte que está con su mamá allí con un temita, así que le mandamos un beso grande a Marian. ¿Quién te cortó el pelo? No, me tengo que volver a cortar. Yo cada 2 semanas me tengo que cortar, imagínate. Me crece de una manera. ¿Le agradeciste a Varonil? Sí, ya le agradecí. Rico aroma tenés. Ay, Max, después te boto mi perfume. Se acercó. Ay, poco a poco. Me impactó. Es el halo que me acompaña. No es Lalo, el halo, Se quedan con Roberto.